A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos nuevamente a la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Derecho, sede Medellín. En todo su derecho, programa coordinado por el profesor Alexander Paniagua Galeano. Hoy vamos a hablar de un área muy importante del derecho. En ella se concita los alimentos, los contratos, bienes y otras disciplinas importantes de nuestro saber. Esto nos va a permitir que los estudiantes tengan un poco de claridad sobre los contenidos que vamos a tratar en el desarrollo del mismo. Nos acompañan hoy prestigiosos abogados en el campo del área del derecho privado. Estamos con el doctor Adrián, la doctora Natalia y nuestro colega el doctor Freddy. Bienvenidos. Profe, ¿usted dónde estudió? Yo soy profesor egresado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana, también especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana y soy magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y actualmente candidato a doctor. Estoy pendiente pues de graduarme como doctor en Derecho Procesal. ¿Y por qué este gusto, esta preferencia por el derecho privado? Bueno, desde que era estudiante de pregrado fui monitor del área de derecho privado y digamos que de alguna manera me fui metiendo mucho en el estudio del derecho privado y pues me empezó a interesar porque regula relaciones jurídicas que tocan con el vivir cotidiano de las personas, entonces por ahí me fui yendo y me encaucé pues desde muy temprano con el derecho privado. Doctora Natalia, háblenos un poco de su historia, usted dónde estudió, por qué le gusta la parte del derecho privado, etcétera. Profe Delio y todos los presentes, cordial saludo. Gracias de antemano por esta invitación a este espacio tan interesante. Bueno, yo soy abogada egresada de la Universidad San Buenaventura, luego especialista en responsabilidad civil y seguros de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona en España. Actualmente pues acompaño el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, en el área de Derecho Privado. Hago parte también del semillero en Procesal Civil y Probatorio y de la Clínica Jurídica de la Salud. Bueno, mi profesión inicial es Administración de Empresas Turísticas y por cuestiones de ese día a día de un incidente de tránsito fue que me encaminé por el derecho y por toda esta área del derecho privado. ¿Dónde estudió su maestría? En la Universidad de Girona, en España, profe. ¿Y qué experiencia le dejó España a usted en el área del derecho privado? Una grata experiencia. Además que hay muchas instituciones jurídicas que podemos implementar nosotros acá en el país y que de hecho se han venido adoptando mucho, sobre todo en materia de actividades peligrosas o todo lo que tenga que ver con conducción o en materia contractual. Se ha venido también actualizando mucho nuestro derecho precisamente por influencia del derecho español. Colega Freddy, háblenos un poco de usted, qué estudios tiene. Igual extensivo saludo al doctor Delio, a mi amiga doctora Natalia, a mi amigo el profesor Quintero. Y pues sí, yo soy filósofo y teólogo de la Universidad Luis Amigó. Actualmente curso el 8º semestre en la Universidad Cooperativa en Derecho y soy el monitor del área de privado de la Universidad Cooperativa. ¿Y esa combinación de teología, filosofía y derecho, cómo la ve? Pues al igual que la doctora, son cosas que pasan. Pues yo una vez me tocó ayudarle a alguien que estaba estructurando un proceso y desde ahí me llegó la idea de estudiar Derecho y pues gracias a Dios ahí vamos. Doctor Adrián, ¿tiene usted algún referente que le pueda recomendar a estos estudiantes? Yo sé que el derecho privado es muy amplio, pero algunos autores que a usted le hayan marcado y que le vayan a coadyuvar en la formación integral a estos jóvenes que estudian derecho,
quienes lo complementan con ciencias políticas, ciencias jurídicas y otro. ¿Cuáles referentes puede usted regalarle a estos estudiantes? Bueno, de pronto en el área de derecho de familia y derecho de sucesiones podríamos tener a Marco Gerardo Monroy Cabra como uno de los referentes. Él tiene varios volúmenes sobre sucesiones y también sobre derecho de familia y la verdad es uno de los autores que más profundizan estos temas de familia y sucesiones, además que fue pues magistrado durante un buen tiempo de la Corte Suprema de Justicia. Está Roberto Suárez Franco, que también ha escrito en ambos, tanto en familia como en sucesiones, y tiene unos libros que han servido de referente para muchas generaciones pues, de estudiantes de derecho y abogados. Está Marco Gerardo Monroy Cabra, que también fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también tiene un libro muy bueno de familia, por ejemplo, en el área de familia escrito, y además pues su referente jurisprudencial, tiene bastantes sentencias en esa área. Y digamos que hay unos pues que son muy comprensibles para estudiantes de derecho, el profesor Jorge Parra Benítez, que es de acá. Él tiene también en sucesiones y tiene también en familia libros muy interesantes pues y sencillos de entender, la verdad. Bueno, como usted ya lo planteó, profe Delio, el área de derecho privado es muy amplia. Habría que abordar estas fuentes como por, digamos, la materia que vamos a estudiar. Entonces, en materia de contratos, recomendaría el libro Los Principios Contractuales Civiles y Comerciales de J. Bonivento. Tenemos también a Rubla, que ha escrito bastante sobre contratos mercantiles, y Peña Nosa. Y en materia de bienes, sin duda alguna, hay que estudiar a Luis Guillermo Velázquez, que es pues como de los doctrinantes que más estudiamos acá en el país en materia de bienes. Tenemos a Avendaño Arana, y también podríamos estudiar a Oviedo para todo el concepto pues de derecho. Pues al igual que la profe, pues también yo recomiendo a Avendaño porque es el único actor pues en el momento que yo he estado leyendo, toda vez que explica muy bien las relaciones contractuales que se generan entre las personas, lo público y lo privado. Entonces pues tendría pena como para argumentar esa circunstancia pragmática. Doctor Adrián, cuando hablamos de sujetos que participan en el derecho privado, ¿a quién se refiere? Bueno, a sujetos hablamos de personas naturales y de personas jurídicas. Personas naturales, pues somos todos los seres humanos, personas naturales. Les es aplicable el derecho privado a todos. En el diario, en los, digamos, los sucesos, pues que se generan en el diario vivir, ¿cierto? Y también a las personas jurídicas, que hablaríamos ya de entes sin vida, pero que por una ficción legal se les considera con derechos y obligación y adquieren también obligaciones, como es el caso de las sociedades. Sociedad en comandita simple, todos los tipos de sociedades. Sociedad colectiva, en comandita simple, en comandita por acciones, sociedad limitada, sociedad anónima y la SAS. Y también no solo a las sociedades, sino también, por ejemplo, fundaciones, cooperativas, etc. Entonces a todos les es aplicable el derecho privado, a diferencia pues de los entes estatales, donde ya por regla general, digámoslo así, se les aplica el derecho público, con algunos casos excepcionales también donde también les es aplicable el derecho privado. Doctora Natalia, el área de contratos también pertenece al derecho privado. ¿Qué nos puede decir usted en relación con ese tema tan extenso y tan importante para todos los abogados? Sí, bueno, la materia de contratos es bastante amplia, sí es extensa, pero es muy práctica, como lo planteaba hace un rato el profesor Adrián. Todo lo que tenga que ver con derecho civil, con contratos, familia, es del día a día, ¿cierto? Son las cosas que nos pasan a todos los días, y son las consultas más frecuentes también de nuestros clientes y usuarios en el consultorio, por ejemplo. En materia contractual, todo el tiempo estamos nosotros suscribiendo contratos, sean verbales, sean escritos. El hecho de subirnos a un bus, ya ahí estamos configurando un contrato, por ejemplo. Ir a la cafetería por un café, eso es un contrato, ¿cierto? Entonces miren que son cosas que tienden a pasar hasta como desapercibido, pero que cuando ya nos entramos a estudiar el derecho,
vemos cómo se van configurando estos contratos todo el tiempo. Entonces, destacar que hay unas obligaciones que son fundamentales en materia contractual y que de hecho están implícitas muchas veces dentro de esos contratos, y es uno de ellos el actuar con buena fe. Siempre desde el comienzo de la configuración de los contratos, el principio de buena fe nos acompaña en esa etapa precontractual, la contractual e incluso la postcontractual. También hay otros deberes como son el deber de información. Pasa en muchos contratos que hay una parte que es más conocedora del tema que otras. Por ejemplo, en el contrato de seguros. El contrato de seguros es un contrato que denomina la doctrina como un contrato de adhesión, es decir, que la parte que está interesada en contratar no conoce mucho del tema, ¿cierto? Y simplemente se somete también al clausulado que les ponen en estas pólizas. Entonces leen y firman, pero no hay la posibilidad de cambiar o de aportar un poco como a la modificación de las cláusulas. Entonces, cuando estamos frente a ese tipo de contratos, es necesario que la parte que sí conoce mucho del tema pues cumpla con el deber de información, de indicar todos esos pormenores del contrato que están suscribiendo. Doctora, ¿cómo se demuestra un contrato verbal en el área que ustedes bien manejan? Bueno, como bien lo decía, hay contratos que pueden ser verbales, por ejemplo, el más cotidiano, un contrato de arrendamiento, ¿cierto?, de vivienda urbana. Pues ahí tendríamos que recurrir a testimonios, por ejemplo, a prueba testimonial, o algún mensaje de datos. Ahora que estamos con toda esta era de la tecnología, y ya el profe Adrián también me ayudará con todo ese tema procesal, pero básicamente recurriríamos como a los testigos y a lo que hayan correos electrónicos, chats, mensajes que hayan cruzado las partes, o incluso también el hecho de haber pagado cánones de arrendamiento. Perfecto, Freddy. Bien, pues. Ahí, complementando con lo que dice la doctora, pues que habla de los chats y todo esto, indicios, ¿cierto? Pero sí hay una cosa muy importante, y es que el contrato de restitución, el proceso de restitución de inmueble arrendado, ahí se exige que como un requisito para la admisión de la demanda se pruebe la existencia del contrato. Si fue por escrito, pues con el documento. Si no fue por escrito, sino de manera verbal, entonces el legislador da dos opciones, o sea que ahí hay como una especie pues de restricción para aprobar, y las dos únicas opciones son por la confesión del demandado o también un testimonio que sea prueba sumaria. Por ejemplo, la declaración extrajuicio de un testigo que sepa pues de la existencia del contrato, la declaración extrajuicio ante notario serviría como prueba. Eso única y exclusivamente para probar la existencia del contrato ante el juez para efectos de admisión de la demanda, porque ya después la discusión sobre si hay o no contrato dentro del proceso, ya ahí sí se admite cualquier tipo de prueba y ahí sí hay libertad probatoria. Freddy, estamos hablando de derecho privado en Colombia. ¿Existe igualmente el derecho privado a nivel internacional? Sí, pues recordemos que hay relaciones que se establecen más que todo en el Código del Comercio, donde está ese derecho internacional privado, pues la relación entre privados y particulares, un componente extranjero. Pues recordemos que la ley mercatoria pues cumple esa función, regula esas relaciones y además pues establece los lineamientos que se tiene para que haya esa relación. Le pongo un ejemplo. Si una empresa extranjera con un colombiano hacen un contrato, puede que ellos establezcan qué ley van a aplicar. Puede ser que sea en Nueva York, en Londres, etcétera, etcétera. Y entonces cuando haya alguna relación de inconformidad, ellos van a tratar de dividir ese conflicto. Y entonces ahí vienen las normas internacionales, la costumbre, la ley mercatoria, como dar esa regulación. Toda vez que se necesita que alguien divida los conflictos, y como es algo entre privado, pues se regiría por el Código del Derecho Internacional Privado. Y además, pues para que eso entre en vigencia en Colombia necesita del S4, es decir, que hay un proceso donde el cual todas las sentencias que se lleven en materia de naturaleza de derecho privado que vinculen a Colombia deben pasar por ese requisito para que puedan entrar en vigencia en el territorio nacional. Doctor Adrián, ¿cuáles son esas fuentes del derecho que todos aquellos jóvenes que están estudiando derecho, quienes ya han terminado esta carrera tan importante y quienes están en el ejercicio del derecho privado y otras áreas propias del mismo, requieren con tanta naturalidad? ¿Cuáles son esas fuentes del derecho? Bueno,
Digamos que las fuentes del derecho se aplica para todo tipo de derecho público, derecho privado y todas las áreas del derecho privado también, laboral, penal, etcétera, etcétera. Pero digamos que la principal fuente es la ley, ¿cierto? La ley. Aunque yo diría que la ley de todas formas también viene de la costumbre, porque en realidad la costumbre es la que va generando la necesidad de regular ciertas conductas humanas. O sea que entonces estaría la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Esas serían pues como las fuentes del derecho en general. Ya pues en cada área del derecho también existirán algunas fuentes. Por ejemplo, en el tema de obligaciones, se dice que hay unas fuentes de las obligaciones ya mucho más específicas. Se habla del contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y la ley, que algunos autores inclusive dicen que esa es una clasificación ya pues, del Código Civil vieja y simplemente la resumen en dos: los actos jurídicos y el negocio jurídico. Los hechos jurídicos y el acto negocio jurídico. Doctora Natalia, ¿cuál es esa gran diferencia entre contratos típicos y atípicos? Claro que sí, profe. Bueno, los contratos que son típicos son aquellos que están regulados y nominados en el código, ¿cierto? Entonces todos estos contratos que conocemos en el día a día, el contrato de arrendamiento, contrato de suministro, un contrato de leasing, etcétera. Y aquellos atípicos son los que nos están permeando muchísimo ahora porque cumplen con ciertas características de algún tipo contractual. Llámese, por ejemplo, un contrato de arrendamiento turístico, ¿cierto? Pero está lleno de otros digamos, elementos que no son propios o de ese contrato como tal y no está regulado dentro del código. Entonces, nos hemos venido encontrando con contratos, por ejemplo, en materia turística o en materia de transporte, como lo que son los Uber, Driver y todas estas nuevas, digamos, servicios que se dan en el mercado, que han escapado a esos contratos tradicionales que ya veníamos estudiando desde el curso de contratos. No quiere decir que los contratos atípicos sean contratos ilegales o ilícitos, no, porque si cumplen con los requisitos de existencia y validez de los contratos, pues son contratos que nacen a la vida jurídica, como decimos en derecho, ¿cierto? Solo que, como lo citaba, escapan a lo que cotidianamente conocemos como un contrato. Freddy, ¿cuál es su función en el consultorio jurídico? ¿Qué tareas le toca cumplir? Pues yo soy el monitor del área privado. Aquí con la venia de mis doctores me dieron esa función y pues ahí es como ese puente entre los estudiantes, el docente, la directora e inclusive con los juzgados, porque toda vez que cuando ellos necesitan algo urgente y muchas veces no tenemos la posibilidad de conectar al docente responsable, pues le toca uno dar como las directrices. Le pongo un ejemplo: si inadmitieron una demanda, Freddy, mira que inadmitieron la demanda, no he podido comunicarme con el docente, pues yo le aconsejo, porque ya es directrices de los docentes, pida el auto que inadmite la demanda para que sepa qué va a hacer. Además, pues estoy pendiente que se diligencien los documentos que a cabalidad se deben que llevar para erradicar una demanda, como es la credencial, el poder de sustitución. Y pues, en fin, como organizar también la agenda de los docentes, por lo menos el día que hay la asesoría, ellos me dicen, la asesoría está en el horario que está, o si hay alguna modificación, debo darla a conocer oportunamente a los compañeros. Y pues la más importante es que el día que un estudiante tenga una audiencia o hacer un requerimiento y por alguna circunstancia, enfermedad, fuerza mayor no puede, pues a ella le toca al monitor responder por esa circunstancia. Entramos a aspectos muy importantes del área de privado. Son consultas comunes, no solo en este consultorio jurídico, sino en todos los demás. Profesor Adrián, ¿de qué forma nos puede hablar usted el concepto en forma resumida de sucesiones? ¿A qué hace relación ese concepto? Bueno, ahí hablamos de sucesión y específicamente por causa de muerte. Se da cuando una persona muere y tiene que ver con qué pasa con los bienes que están dentro del patrimonio de esta persona, ya sean pues activos o incluso pasivos, también deudas. Entonces, cuando una persona muere, sus bienes activos y pasivos pasan a de manera genérica diríamos, sucesores. Y los sucesores pueden ser herederos o pueden ser legatarios. Herederos son aquellos que tienen un derecho sobre todos los bienes que conforman la masa sucesoral. En cambio, legatarios son aquellos que tienen derecho sobre algunos bienes específicos y que en derecho pues los llamamos ya sea cuerpo cierto o género.
¿cierto? La ley colombiana, bueno, y la sucesión puede ser testada, intestada o mixta. Testada significa que el causante, la persona que murió antes de morir, dispuso de todos sus bienes, es decir, del 100%. A través de testamento dijo cómo se iban a repartir esos bienes. Intestada, cuando murió sin dejar testamento, y mixta, cuando testó parte de ellos, pero quedaron bienes sin testar, o cuota o porcentaje sin testar. Nuestra legislación dice que en la sucesión testada pues se reparte conforme a la voluntad del causante plasmada en el testamento. La sucesión intestada se reparte conforme a la ley, y ahí hay que tener en cuenta los órdenes hereditarios. Y hay en Colombia 5 órdenes hereditarios. Si yo me muero y no realizo testamento, ¿cómo se reparten mis bienes? Entonces, si tengo descendencia, para mis descendientes les corresponderían esos bienes, o sea, hijos o a falta de hijos, nietos, etcétera, y se reparte todo por partes iguales, inclusive sin importar si son hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, etcétera, porque anteriormente el legislador hacía una diferenciación entre unos y otros. Actualmente todos tienen el mismo derecho. A falta de descendencia, entonces ya miraríamos si me sobreviven ascendientes y cónyuge o compañero o compañera permanente. A falta de descendientes ascendientes, tercer orden hereditario, hermanos y cónyuge. Cuarto orden hereditario, a falta de todos los anteriores, sobrinos. Y en el quinto orden estaría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora, hay una pregunta recurrente en los consultorios. ¿A qué se refiere el concepto capacidad? Bueno, cuando estamos hablando de capacidad para contraer obligaciones, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que hay 2 tipos de capacidad. Una que es una capacidad, llamémosla natural, que ya nace con nosotros por el hecho de ser seres humanos, nacemos con esta capacidad, es la capacidad de goce, y tenemos una capacidad de ejercicio, ¿cierto? Que se adquiere ya con la mayoría de edad. Este concepto ha tenido un cambio con la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019, que de hecho también impactó de varias formas muchas otras áreas del derecho, en materia de sucesiones, en materia de derecho de familia, en contratos también trajo varios cambios, y bueno, entonces es el hecho de considerar hoy en día que todas aquellas personas mayores de edad no somos consideradas capaces ante la ley, ¿cierto? Así se tenga alguna capacidad física o cognitiva y demás, se entiende que todos somos capaces de contraer esas obligaciones, de firmar contratos, de adquirir pues como ciertos deberes. Entonces, ¿con qué? Con el acompañamiento de un apoyo judicial, que sería lo que se haría ahorita, o si ha firmado como unas directivas anticipadas y demás. Bueno, eso es un tema que ya habría que tocarlo o abordarlo como en un encuentro como posterior, ¿cierto? Porque es un tema bastante amplio, pero sí es eso, es diferenciar en que tenemos una capacidad con la que nacemos desde el solo hecho de existir como seres humanos, y otra que ya la adquirimos con la mayoría de edad. Freddy, el desarrollo de esas carreras que usted estudió que complementan el derecho le ha permitido entender que los seres humanos tienen bastantes dificultades en materia de alimentos. ¿Cómo hacen ustedes para llevar a cabo un proceso, hay veces doloroso por demás, en relación con los alimentos? Pues recordemos que partimos de una premisa, ¿cierto? La necesidad del alimentado y la capacidad del alimentante. Porque sí, el mínimo vital de Pedro no es el mínimo vital de Juan. Hay diferencia, porque no es lo mismo el que tiene como mínimo vital 20 millones de pesos que al que es el mínimo vital del mínimo del que labora. Entonces, pues esas diferencias son marcadas y se toma y se estructura desde ahí la necesidad que tiene ese alimentado, por lo menos en calzado, en vestuario, en las cosas pues que normalmente hace, por ejemplo la lúdica, el estudio y los alimentos, que recordemos que son derechos que no se pueden delegar, es decir, que son propios del alimentado. Es decir, que si el papá viene a negociar un derecho que no es de él, pues el consultorio le va a decir en la asesoría que no es posible, toda vez que es un derecho ajeno. Y los derechos ajenos pues gozan de unas prerrogativas en la ley, el cual no permite que se negocien de una manera diferente a lo que está establecido. Y pues y cuando entramos a mirar esas circunstancias, vamos a determinar que para que haya una conciliación de alimentos, pues el consultorio presta ese servicio.
es decir, que pueden venir a conciliar, que es el primer paso, como el primer hecho que uno aconseja. Posterior a eso, si no se da la conciliación, pues sí se puede llevar ya el proceso por el consultorio ante los jueces para que ellos determinen la cuantía que debe pagar el que tiene el padre de familia al alimentado. Profe, ¿a qué se refiere el concepto controversias notariales? Bueno, a ver, hay muchos actos que algunos dicen no son procesales realmente y no administrativos. Bueno, hay ciertas controversias o ciertos asuntos, más bien digámoslo así, que se pueden llevar a cabo, se pueden solucionar ante un juez o ante un notario. La ley da la posibilidad de acudir ante un juez o ante un notario. Hay ciertas actuaciones que se evitaría uno tener que ir ante un juez, pues que la justicia actualmente en Colombia es bien lenta, colapsada, etcétera, etcétera. En cambio, si uno va ante un notario, pues va a ser todo más ágil. Por ejemplo, el caso del divorcio de mutuo acuerdo, cuando dentro de las causales de divorcio que establece el artículo 154 del Código Civil, una de ellas es el mutuo acuerdo. Si los dos cónyuges están de acuerdo para divorciarse, no tienen que presentar demanda ante un juez, pueden ir directamente ante un notario y a través de escritura pública divorciarse. Y ahí mismo podrían también, en esa misma escritura, realizar la liquidación de la sociedad conyugal. O si son compañeros permanentes, por ejemplo, podrían ante un notario, pues si es de mutuo acuerdo, sin necesidad de ir ante un juez, declarar la existencia de la unión marital de hecho, declarar la disolución de la unión marital, de la sociedad patrimonial, pues formación, y disolución de la sociedad patrimonial. Y ahí mismo liquidar también esa sociedad patrimonial y se ahorrarían dos procesos, un proceso declarativo de existencia de unión marital de hecho y luego otro proceso liquidatorio de la sociedad patrimonial, que eso en tiempo pues sería un ahorro tremendo. También está el caso de las sucesiones, que cuando todos los herederos están de acuerdo pueden acudir ante el notario y realizar la sucesión de mutuo acuerdo y también va a ser un trámite expedito, muy rápido. Doctora, cuando se habla de nulidades, ¿qué contemplan estas áreas tan importantes en materia de derecho privado? Bueno, nulidades enfocadas en materia contractual, ¿cierto? Les hablaba hace unos minutos que cuando vamos a conformar un contrato, ¿cierto?, hay que cumplir con unos requisitos de existencia y validez. Entonces, si este contrato carece de alguno de estos requisitos, pues desembocaría en una nulidad que puede ser absoluta o una nulidad que puede ser relativa. Cuando estamos hablando de nulidades relativas es porque puede ser subsanada, ¿cierto? Más adelante puede subsanarse este requisito que se omitió o que de pronto no se hizo también como de manera premeditada. En cambio, cuando hablamos de nulidades absolutas, si esto afecta el contrato de forma tal que no nace el contrato al mundo jurídico y no surte efectos. Freddy, ¿a qué se refiere el concepto admisión, inadmisión, rechazo de una demanda? Pues son conceptos técnicos que utilizan los jueces toda vez que el Código General del Proceso da unos lineamientos para donde se puede establecer para que se admita o se inadmite una demanda. Es decir, uno presenta la demanda, el juez tiene tres: la admite, la inadmite o la rechaza de plano. Entonces, cuando él la inadmite, nos está dando un tiempo para que subsanemos. Es decir, puede ser que falte un documento, puede ser que no esté el nombre completo de alguna de las partes procesales, que no esté la dirección. Entonces, él da un tiempo prudente para que se subsane. Si la rechaza de plano, es porque la demanda no cumple con los requisitos del artículo 82-83 del Código General del Proceso. Profe, Adriano, hay un tema que es muy importante y es los arrendamientos. ¿Qué se entiende por ese concepto? Bueno, a ver, arrendamiento es cuando se le permite cuando el propietario de un bien o un tercero a quien el propietario le da un mandato para que lo haga, le permite a otra persona usar de un bien, o usar y gozar muchas veces también. ¿A qué se refiere? A ver, como para aclarar un poquito esos términos de usar, gozar. La propiedad en Colombia tiene tres atributos: uso, goce y disposición. La disposición siempre la va a tener el propietario, siempre. El uso y el goce también lo pueden tener el propietario o cederlo a terceros. Entonces, cuando hablamos de un contrato de arrendamiento, por ejemplo,
el tercero va a poder usar ese bien que no es de su propiedad. Usarlo es utilizarlo de acuerdo a la naturaleza del bien, usarlo para lo que pues, ese bien está hecho. Por ejemplo, una vivienda pues para habitarla, o un carro para conducirlo, etc. Entonces el contrato de arrendamiento consiste en eso, en que una persona sin ser propietaria de un bien pueda usar ese bien y a cambio pagará una retribución que es el canon de arrendamiento, lo que se denomina canon de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato consensual en Colombia por regla general, excepto en los casos de entidades públicas que tiene que ser por escrito. Es decir, se puede celebrar verbalmente, aunque también se puede celebrar por escrito, documento privado. Y puede ser de duración determinada o puede ser indeterminado también, o sea, no se tiene que especificar cuánto va a durar. Si no se especifica cuánto dura, pues hasta que los contratantes decidan darlo por terminado. En Colombia está regulado el contrato de arrendamiento de vivienda urbana de manera muy especial, diferente al resto de contratos de arrendamiento. Pues digamos que la ley de arrendamiento de vivienda urbana establece unas pautas muy especiales ya para el contrato de vivienda urbana, como es el caso de la renovación del contrato, como es el caso del incremento en los cánones, que tiene una regulación muy especial porque digamos que también es un asunto de orden público, entonces trae normas restrictivas donde no le deja tanta libertad a los contratantes. Por ejemplo, el incremento, dice la ley, que será de acuerdo al IPC anualmente, ¿cierto? Al incremento del índice de precios al consumidor, así se incrementará. También trae unas causales específicas de terminación, sin esas causales no se puede dar por terminado, bueno, etc. Entonces tiene una regulación muy especial ya de arrendamiento de vivienda urbana. Doctor, entramos a un campo muy importante, las obligaciones contractuales y extracontractuales. ¿A qué se refieren estos conceptos? Claro que sí, profe. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de contratos, pueden surgir responsabilidad civil, sea precontractual, contractual o postcontractual. Bueno, esto ha sido toda una discusión también dentro de los doctrinantes porque hay algunos que discuten la existencia de la responsabilidad precontractual y la denominan más bien es como una responsabilidad extracontractual, ¿cierto? Pero que en el fondo su naturaleza jurídica es la misma. Es aquella que surge cuando estamos en esa etapa previa a la constitución del contrato, ¿cierto? Todavía no hay un contrato que obligue a las partes, pero ya se han discutido unas tratativas que generan cierto tipo de responsabilidad o han habido inversiones o gastos de las partes para llegar a ese contrato. Tenemos luego una responsabilidad contractual que es la que surge en el marco de ese contrato, ¿cierto? Entonces puede ser que alguna de las partes fue incumplida. Y los incumplimientos pueden darse de diferentes formas. Puede ser que aquel deudor del contrato, pues en últimas no cumplió con su obligación para nada, o sea, por completo omitió cumplir con su obligación, o puede ser que la cumplió de manera parcial, ¿cierto? O puede ser también que cumplió con esa obligación, pero de manera morosa, tardía o morosa, ¿cierto? Todo esto desencadena en un incumplimiento contractual y que lo llamamos entonces una responsabilidad civil contractual, que da cabida a la indemnización de unos perjuicios también. Y en última medida tenemos una obligación una responsabilidad civil postcontractual que surge precisamente cuando ya se ejecutó ese contrato, pero que terminó desencadenando en una generación, una causación de perjuicios también para alguna de las partes. Doctor, y en relación con el mismo tema, ¿a qué hace referencia el contrato o el contrato de seguro? Bueno, el contrato de seguros es un contrato, yo lo llamaría bastante especial, porque también está bastante regulado en nuestro país. Es un contrato que en la cotidianidad llamamos está lleno de esa letrica pequeña o de ese montón de cláusulas que hay que revisar con lupa. Y como les explicaba hace un rato, es un contrato donde tenemos una parte que es profana, que no conoce el tema, y otra parte que sí conoce mucho al respecto. Encontramos varios ramos de seguros, ¿cierto? Los seguros se venden o se expiden como por ramos, entonces hay seguros patrimoniales, hay seguros de personas o hay seguros que están relacionados con la seguridad social.
Entonces, bueno, eso es un tema bastante amplio, pero digamos que puede pasar que en una sola situación, en un solo caso, concurran varios tipos de seguros, ¿cierto? Uno que sea la cobertura patrimonial o incluso también la cobertura desde la seguridad social. Entonces, habría que entrar a mirar qué tipo de seguro es el que estamos adquiriendo, si es un seguro de personas, un seguro de vida, un seguro de salud o el que cotidianamente nosotros contratamos, que es el seguro patrimonial para proteger nuestro patrimonio, nuestras cosas, o incluso también cuando vamos a afectar a terceros, que puede ser, esto ocurre mucho, por ejemplo, en materia de accidentes de tránsito, cuando sin culpa o puede ser también dolosamente ocasionamos algún tipo de perjuicios a un tercero. Entonces llega el seguro a cubrir esos daños. Freddy, aquí entran unos procesos que se llaman monitorios. ¿A qué hacen referencia a los mismos? Pues sí, el proceso monitorio es ese proceso que por sus cuantías puede llevarle al consultorio. Es decir, que no debe superar los 40 salarios mínimos mensuales vigentes. Y entonces, pues, esas personas necesitan de un amparo de pobreza y como el servicio del consultorio jurídico es gratis, entonces ese proceso se puede tramitar por acá, teniendo en cuenta que a la persona no le va a costar ningún peso, excepto que haya que dar alguna notificación y él tenga que cumplir con ese error. Profe, hablamos de alimentos. Es particular que una persona en condición de privación de la libertad deba cumplir con este requisito, el señor que tiene una chaza, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos puede resumir usted ese concepto de alimentos? ¿Y a qué hace referencia a lo mismo? O sea, yo puedo entre los mismos incluir las actividades lúdicas, el estudio de inglés, las clases de deporte. Denos claridad todos los que participamos de esta área, profesión tan linda como es el derecho. Bueno, se habla de dos tipos de alimentos necesarios y alimentos obligatorios. Por un lado, pues hay otros también que son congruentes, bueno, necesarios, etc. Los alimentos obligatorios son aquellos donde la ley obliga a ciertas personas a darle alimentos a otras personas, como es el caso de la obligación que hay entre padres e hijos menores de edad, por ejemplo, o hijos que ya cumplieron la mayoría de edad pero que aún siguen estudiando y no pueden valerse por sí mismos. O el caso al contrario, la obligación alimentaria de los hijos hacia sus padres cuando estos padres no tienen forma de valerse por sí mismos. O entre hermanos también se habla de una obligación alimentaria, haciendo la claridad, hermanos que no puedan valerse por sí mismos. Y no valerse por sí mismos no significa estar desempleados, no. Que tengan alguna condición que les impide poder subsistir por ellos mismos. Esos son alimentos obligatorios. Y también está el caso de los alimentos sanción entre cónyuges, cuando se divorcian y al cónyuge culpable lo condenan a darle alimentos al cónyuge inocente o no culpable de la causal de divorcio. Bueno, y por alimentos se debe entender no solo la comida, ¿no? Alimentos, digamos que incluye comida, pero también educación, vestuario, también recreación, bueno, la medicina, etcétera, etcétera, todo lo que se requiere pues para uno vivir de una manera digna. Esos son los alimentos. En aquellos casos donde no se han pactado alimentos, no se deben. Para que la obligación se configure y digamos que sea una obligación existente y que se pueda hacer valer, tiene que ser que ya haya una fijación de esa cuota alimentaria, ya se trate de un acuerdo privado, una conciliación, una transacción, una sentencia que los declara, etcétera, pero tienen que haberse fijado. Si no se fijan, serían alimentos abstractos, pero que no se pueden hacer exigibles realmente. Doctora Natalia, ¿cuál es esa diferencia entre un bien mueble, inmueble? No sé, qué bueno darle claridad a todos los estudiantes de Derecho sobre este concepto tan importante y a los usuarios que de una u otra forma puedan ver este programa. Claro que sí. Cuando estamos hablando de bienes, sabemos que todos tenemos un patrimonio, ¿cierto? Puede ser un patrimonio pequeño, grande, muy representativo, ¿no? Pero ha considerado también incluso la jurisprudencia de la Corte que todos tenemos un patrimonio para cumplir con ese fin social que es podernos relacionar como personas, ¿cierto? Entonces, ese patrimonio está conformado por bienes que pueden ser muebles e inmuebles, ¿cierto?
o bienes también que son tangibles o intangibles. Entonces, cuando estamos hablando de esos bienes muebles, son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro, sea por sí mismos, como en el caso de los animales o los semovientes, o sea aquellos que nosotros pues le impulsamos esa fuerza y los transportamos, ¿cierto? Como una matera, como una mesa, una silla, bueno. Cuando estamos hablando de bienes inmuebles, nos estamos refiriendo a aquellos que permanecen en ese mismo sitio. Entonces, la casa, un lote de terreno, ¿cierto? Un árbol que está ahí en el mismo sitio. Bueno, y cuando estamos hablando de bienes que son intangibles, son todos aquellos que podemos percibir por los sentidos, ¿cierto? O sea, por la visión o porque pero no están ahí de manera física como tal, no son tangibles. Contrarios en su pues aquellos que son bienes que son tangibles o que podemos tocar o palpar, ¿cierto? Pero que en últimas todos estos tipos de bienes tienen una representación económica. Hay algo muy importante y es la parte procesal. Qué rico, doctor Adrián, si usted le colabora a la amable audiencia de entender a qué se refiere el derecho sustantivo y qué contempla el derecho procesal. Bueno, cuando hablamos de derechos sustantivos son los derechos reales, derechos personales, derechos personalísimos, por ejemplo. A ver, como es el caso del derecho que yo tengo, el derecho real de dominio sobre mi casa, sobre mi carro, etcétera, son derechos reales, derecho real de usufructo, habitación, servidumbre, etcétera. O derechos personales, el derecho que yo tengo a que mi deudor me pague la deuda que tiene conmigo, son derechos personales. O personalísimos, ya hablamos pues del derecho, no sé, derechos constitucionales, derecho a la dignidad humana, el derecho a alimento es un derecho personalísimo, como lo decía Freddy ahorita también. Bueno, estos todos conforman lo que llamamos derechos sustantivos, ¿cierto? Pero resulta que pues, digamos que en una sociedad perfecta no habría necesidad de acudir ante un juez para hacer valer esos derechos sustantivos, todo el mundo los cumpliría. Pero como esta no es una sociedad perfecta y como muchas veces esos derechos se menoscaban, se incumplen, entonces la persona, el titular de esos derechos sustantivos, para hacerlos valer y no actuar pues a través de la fuerza o actuar por mano propia o por vías de hecho, tiene que acudir ante la jurisdicción, ante un juez a través de una demanda o a través de una denuncia, etcétera, para hacer valer esos derechos. Entonces acá el derecho procesal en última se mira como un instrumento, porque así se habla del derecho procesal, es instrumental, como un instrumento para hacer valer el derecho sustantivo, en los casos donde donde se incumple o no se cumple de manera voluntaria. Doctora Natalia, llama la atención que uno como profesor escucha que un juez promiscuo, que un juez municipal, un juez de circuito. ¿Cómo sabe la persona, el estudiante de derecho, a cuál de ellos debe acudir? Bueno, cuando estamos estudiando procesal, ¿cierto? Esto es un dolor de cabeza cuando estamos en el pregrado para entender los factores. Entonces, hay un factor que se denomina factor territorial para poder determinar la competencia de ese juez. También tenemos un factor que es según la cuantía, ¿cierto? Entonces, habrá que mirar cuál es la cuantía de ese proceso, es decir, el valor de las pretensiones para poder entonces determinar cuál va a ser el juez. En materia territorial, por ejemplo, lo que nos ocurre todo el tiempo en el consultorio, y esa competencia territorial del juez va a estar dada por el domicilio del menor. Entonces, si estamos en un proceso ejecutivo de alimentos, por ejemplo, lo primero que tenemos que mirar es dónde vive ese menor. Vive en Medellín, entonces ya sabemos que vamos a ir a los juzgados de familia del circuito de Medellín. Los juzgados de familia solo son del circuito, ¿cierto? Entonces esa también sería una diferencia. Cuando estamos hablando de juzgados promiscuos, pues entonces hay algunas zonas territoriales que solamente cuentan con juzgados promiscuos. El caso de Barbosa, que tiene 2 juzgados promiscuos, Copacabana también tiene solo 2 juzgados promiscuos. ¿A qué nos referimos con jueces promiscuos? A que tratan todas las materias del derecho, todos los asuntos del derecho penal, civil, familia, laboral, todos, ¿cierto? Acá en Medellín también tenemos muchos juzgados promiscuos donde van aquellos asuntos de mínima cuantía o por ejemplo los procesos monitorios que nos decía ahorita el compañero Freddy. Entonces habría que entrar a mirar eso, o sea, la naturaleza del asunto, la cuantía, el domicilio de las partes,
Por ejemplo, si estamos hablando en materia contractual o de obligaciones, entonces, ¿dónde se debía cumplir esa obligación, cierto? Si estamos en sucesiones, ¿dónde entonces ocurrió también el deceso? Entonces, bueno, son como todos esos asuntos y que hay que reforzarlos mucho en el tiempo, porque de hecho también nos hemos encontrado que en la práctica, bueno, estudiamos en la universidad el deber ser, lo que dice el código y demás, y luego cuando nos vamos también a la práctica nos encontramos con ciertas exigencias, entre comillas, adicionales como por cada juzgado. Entonces, también hay que entrar como a mezclar todo eso, lo que nos dice también el código y lo que pasa en la práctica. Freddy, los estudiantes se asustan un poco cuando los nombran para llevar un proceso. ¿Cómo es el procedimiento que usted utiliza para que el estudiante se apodere de ese proceso? Pues digamos, el proceso entra por el consultorio jurídico, ahí se determina si es civil, si es laboral, si es penal, y si es pues de que tenga inherente en el área del derecho privado, pues llega a nuestra dependencia aquí con los doctores y se valora, digamos, ejemplo, se asigna el proceso bajo dos figuras, una en gestión jurídica y se le manda un correo donde se le dice que tiene 3 días para tomar posesión del proceso y además de eso, diligenciar la credencial, el poder de sustitución o el poder de representación. Pero todo eso está siempre acompañado de parte del monitor y el docente a quien se le asigne el estudiante. Es decir, pues, el estudiante si tiene unas buenas bases, no va a tener miedo, toda vez que la universidad da como los procesos muy detallados frente a eso y el consultorio ese es su fuerte, porque por lo menos la profe Ana que no se encuentra, el profe Adrián, la profe Natalia, viven muy dedicados para él entendió que el estudiante aprenda a hacer la demanda, aprenda a radicarla y que tenga esas cositas que planteaba la profe, porque cada juzgado hay veces como que tiene su propia legislación, no sé si el término lo permite y así mismo pone sus normas y pues nosotros la sujetamos a ella y lo importante es que el estudiante tenga compromiso, que quiera su carrera y desde que él tenga ese compromiso pues va a tener éxito y pues cuando uno gana la primera le coge un amor a esto que ni se lo imaginan, se lo digo por experiencia propia. Mi primer caso me sentí supremamente orgulloso y más orgullo fue la felicidad del usuario, porque a la última ellos son los que determinan si lo hicimos bien, lo hicimos mal, lo hicimos regular. Vamos a entrar un popurrí, a un BME con cortico. Doctor Adrián, una anécdota que nos pueda dar un poco de empatía con los usuarios. Una anécdota, pues la verdad, algunos procesos donde los usuarios no cuentan con recursos para tramitar sus demandas y pues que uno como abogado entonces no solo no les cobra pues para iniciar el proceso, sino que adicionalmente saca uno dinero de su bolsillo para poder llevar a cabo el proceso. Entonces, varias situaciones me han pasado de este tipo, dentro de ellas pues una especial donde una señora que se dice tenía mucho dinero, en realidad tenía un derecho sucesoral muy grande porque era una sucesión de más de 20.000 millones de pesos, pero la habían dejado por fuera del proceso y no tenía un solo peso y vivía en un inquilinato y no tenía nada con qué tramitar el proceso y se solicitó el amparo de pobreza ante el juzgado y lo negó, que porque era una persona millonaria, lo negó cuando en últimas pues si no tenía con qué hacer valer ese derecho, no tenía absolutamente nada, entonces tocó costear todo el proceso pues hasta el final. Entonces de alguna manera eso le da empatía a uno con los usuarios. Anécdotas, es que es difícil como elegir alguna porque desde que estamos en prácticas en el consultorio jurídico como estudiantes de derecho, pues desde ahí empezamos a tener muchas vivencias. Recuerdo mucho estando en ese último consultorio como estudiante, un señor Manuel, es que nadie me olvida, un señor ya muy mayor que llega al consultorio porque necesitaba hacer para entonces un proceso de interdicción, ¿cierto? Para una hermana y demás. Y cómo les parece que estaba yo con el acompañamiento de los profesores y me estaban orientando en cómo llevar el proceso. El señor iba todos los días, nos llevaba hasta chocolatinas, era muy, muy bello, pues muy, muy dulce el señor. Y también pues de escasos recursos como suelen ser nuestros usuarios del consultorio. ¿Y cómo les parece que cuando tenía el proceso listo para radicar se muere la hermana?
Entonces comenzaron pues como mis colegas y compañeros de la universidad y el consultorio a decirme que pues estaba ahí yo como acabando con los usuarios. Pero bueno, esas son como anécdotas de estudiante. Y ya luego, cuando empecé pues como mi ejercicio ya con mi tarjeta para poder firmar como abogada, el primer proceso que jamás olvidaré, el divorcio de una de mis grandes amigas. Y justo era el matrimonio más sentido, más hermoso en el que yo había estado hasta el momento, entonces me dolió, yo creo que más a mí ese divorcio que a los mismos cónyuges. Pues yo tengo una anécdota bastante particular. Me recuerdo el primer día que tuve el contacto con el doctor Adrián Quintero, que él me decía, Frey, ¿cómo hago esto? Y yo decía, pero el que me va a enseñar es él. Pues entonces entendí que en el transcurso de estar inmiscuido en el área, pues tenía unos conocimientos para que él llegara y se apropiara a ellos, pero ahí como que aprendimos y entonces me decía, Frey, ¿dónde mando? Si el alumno me manda un telegrama, ¿cómo hago? Decía yo, pues, profe, lo firma usted y lo firma. Yo decía, pero bueno, aquí yo enseñándole al profe algo que él ya tiene años luces y eso me pareció como bastante interesante en el manejo del área. El derecho tiene múltiples aristas. Frank Kafka y Albert Camus decían que el derecho es absurdo, que no se podía parafrasear al piano, darle a cada quien lo suyo. Duboviris dicen que fue el primer juez de la historia y él dijo, el derecho será siempre justo cuando usted no abra los ojos. ¿Y a qué se refería? A lo que decía Gounod. Gounod era ciego y Gounod vivía con una lámpara y le preguntaban, Gounod, si tú eres ciego, ¿por qué tienes esa lámpara? Para iluminar a aquellos que ven, pero no ven, ni comprenden, ni entienden lo que deben hacer. Y eso hizo Duboviris, decirle, entienda al abogado, comprenda, vaya al alter ego, al otro yo. Kafka retomaron esas palabras y por eso nos plantean a través de la historia dos cosas. Entre el derecho y la justicia, ¿cuál escogería usted, doctor Adrián? Pues yo escogería la justicia, pero yo pienso que la justicia sin derecho tampoco puede llegar a ser tan justa realmente. Entonces son necesarias y digamos que interdependientes una de otra. Y hablando usted pues de literatura y derecho, pues el proceso de Frank Kafka me parece una obra genial para acá pues recomendarla, porque nos enseña lo triste que se puede dar entre una persona que no sabe de qué defenderse ni nada, pero que le están llevando a cabo un proceso que se ve mucho en la realidad. Esa metamorfosis de Kafka es maravillosa y uno la parafrasea con con Ovidio, ¿cierto? Porque Ovidio tiene el mismo libro, ¿cierto? Y Ovidio nos lleva a Dédalo, Dedal, bajo un concepto muy importante. Los hermanos son distintos y mírenlo en los dedos. Los políticos son distintos y mírenlo en los dedos. Si quiere conocer la naturaleza de un ser humano, mírenla en los políticos. Esa metamorfosis de Ovidio es maravillosa y se parafrasea con la metamorfosis de Kafka. Doctora, ¿cuál es su concepto? ¿Cuál es su opinión entre el derecho y la justicia? No, es que tampoco podría elegir una sobre otra, porque estoy totalmente de acuerdo con el profesor Adrián. O sea, nuestra visión es la justicia, pero no podemos materializarla si no utilizamos el instrumento del derecho. Y si me permiten, podría compartir acá la oración del abogado, que es corta pero muy diciente, y dice: Señor, permíteme ser hábil en el argumento, preciso en el análisis, estricto en el estudio, franco con mis clientes y honesto con los adversarios. Siéntate a mi lado en mi escritorio y escucha conmigo las necesidades de mis clientes. Lee junto a mí en la biblioteca y permanece a mi lado en la audiencia, para que hoy, al tratar de ganar un caso, no pierda mi alma. Amén. ¿Cuál es para usted, derecho o justicia? ¿O ambos? Pues digamos, los antagónicos siempre nos ponen entre Pedro o Juan, pero todos son necesarios, porque no habría justicia sin derecho y también no hay derecho sin justicia. Doctor Adrián, estamos próximos a terminar. ¿Qué le recomendaría a ustedes a sus estudiantes y a los estudiantes en general en relación no solo con el área de privado? Permítame que en términos generales en cuanto al derecho.
Pues yo les recomendaría, inclusive en términos mucho más amplios, no solo para el derecho, sino para la vida en general, y es que se apasionen mucho por lo que hacen y que esa pasión, digamos, que se vea reflejada en el trabajo, en la disciplina, digamos que trabajar mucho por ello para que todo pues cada día sea mejor. Bueno, yo les aconsejo, sí, que amen su profesión. Esta es una profesión muy bonita, es una profesión práctica y necesaria también. Es una profesión transversal a todas las áreas del saber, entonces sí, que se enamoren también de esta carrera, de lo que hacen. Implica mucho estudio, disciplina, lectura. Y en la práctica les aconsejo mucha escucha, mucha empatía con el usuario y con los clientes cuando ya están pues como litigando y demás, porque considero que ahí está la clave. O sea, el derecho está lleno de detalles, de la coma, de la tilde, del punto, entonces hay que escuchar, hay que aprender a escuchar. Pues yo pienso que además de los referentes, por lo menos como el profesor Delio, la profe Natalia, el profe Quintero, que son referentes para esta carrera, porque lo que uno ha vivido, lo que uno ha aprendido, en parte se lo debo a ellos. Y cuando uno saca un cartón de abogado, hay veces ahí están todos los profesores ahí detrás diciendo que estuve porque algo aportaron. Y pues lo que he dicho, la disciplina, pues yo siempre tengo esta consigna que quien negocia su disciplina está condenado a fracasar. Y todos los que nos dediquemos a esta área, como es el derecho, tenemos que ser disciplinados, porque recordemos que las normas cambian, las disciplinas nos hacen que nos actualicemos. Las normas entran en desuso, y qué oso sería usar una norma en desuso en un proceso. Entonces eso nos indica ser disciplinados, a sacar un tiempo específico para cosas. Y pues a los que están surgiendo, los invito a todo lo que salga de derecho, así sea que vaya a hablar una persona en condición de discapacidad de derecho, vayan, algo se aprende de ello. Yo aquí en este mismo programa con una persona en condición de discapacidad hicimos un programa que tanto el profesor Delio como yo nos quedamos como perplejos, todo lo que él sabía sobre su condición y sobre sus derechos, y nosotros que estudiamos derechos desconocíamos sus derechos, valga la galimatea. Entonces nos invita a que tenemos que ser disciplinados para poder alcanzar el éxito. Algún día escuché de Luis Carlos Sáchica, de Vladimiro, el doctor Vladimiro Naranjo, y de alguien que siempre me ha llamado la atención a mí, el doctor Alfonso Gómez, que a los tres les hacían esta pregunta en momentos y épocas distintas. ¿Qué es más importante, lo sustantivo o lo procesal? Pues acá vuelvo a ser, pues me voy con Dios y con el diablo, porque ambos en realidad son un complemento. Lo sustancial sin lo procesal no se podría hacer valer, y lo procesal sin lo sustancial no tendría sentido, porque no habría nada que procesar. Precisamente el derecho procesal es para procesar derechos sustantivos, para hacer valer estos derechos cuando no se respetan o no se cumplen de manera voluntaria. Entonces son interdependientes uno de otro. Sí, profe Delio, usted nos pone acá contra la espada y la pared con sus preguntas, porque no podría elegir tampoco. O sea, nosotros tenemos unos códigos llenos de unos artículos hermosos, tenemos doctrina, jurisprudencia y demás, pero si no tenemos el medio, la forma de poder materializar todo eso que está en el papel, que sería por medio del derecho procesal, pues no llegaríamos a nada. Entonces tampoco podría elegir uno sobre el otro. Pues mira que cuando hablamos de lo sustancial y lo procesal, pues lastimosamente lo sustancial como que está haciendo carrera, porque la Corte siempre está legislando sobre una materia en específico, obviándose el proceso que tenemos establecido por Constitución. Pero a la final todos son esenciales y todos son necesarios para esta carrera. No podría haber, digamos, ese como el papá y la mamá, no puede haber materializar el derecho si no está lo sustancial y lo procesal. Doctor, ¿se ha visto usted como juez? ¿Se vería usted como juez? Pues sí, la verdad es que sí. Inclusive yo me presenté al concurso para magistrado y lo pasé, pero por no cumplir con una certificación que me dieron de manera indebida del cumplimiento pues del tiempo de experiencia, hizo que me sacaran del concurso, pero sí me he visto. Sí, también, pero sin abandonar la docencia. Pues no, yo me veo en la parte litigante y emulando a Delio de Jesús Osa. Hay una pregunta muy dura que siempre hemos hecho en este programa, para que vean la importancia de ser juez. Doctor, si usted tiene un mendrugo, usted tiene un pedazo de pan y tiene un niño y un adulto mayor de muchos años, ¿a quién de los dos le entregaría ese pan? Miren lo que hace un juez. ¿Al niño o al adulto mayor? Solamente se lo puede entregar a uno de los dos. Como hay que tomar una decisión, pues yo le daría al niño,
que tiene mucho todavía por vivir, el adulto ya vivió bastante, aunque ambos tienen derecho a seguir viviendo. Pienso que a quien ya tuvo muchas oportunidades, pues no le hace tanta falta como al que apenas está empezando a tenerlas. Entonces sería eso, pero igual no sería una decisión desde el derecho, porque en realidad no lo es, sería una decisión desde la moral realmente. Sí, complejo también esa pregunta, pero porque ambos son sujetos de especial protección, pero sí también, si solamente pudiera elegir a uno sería el niño porque bueno, también está empezando como ese caminito y todavía tiene mucho por hacer. Igual que los doctores, pues al niño, pues yo siempre he tenido esta visión de que la paz sacrifica la justicia y debería entenderse que la justicia debería sacrificar la paz, y entonces ahí podríamos aplicar, ¿a quién sacrificamos? ¿Al niño o al adulto? Pues ya el adulto hizo un recorrido y pues tiene unos derechos, pero yo pienso que en ese momento prevalecerían más los del niño para tomar la decisión. El exnotario 10 de la ciudad de Medellín decía que deformar un niño es asesinar la patria en primavera. François Messier o Francois Messier decía: me gustan los niños, principio de la vida, los adultos, fin de la existencia, pero lo más importante es que me gusta servirles con amor, con ética y direccionando todo el principio de la formación integral de los niños. Terminamos un programa más en todo su derecho, coordinado por el profesor Alexander Paniagua Galeano, en un agradecimiento especial a Germán, el comando de estos programas que día a día nos colaboró con tanto amor, con tanta disciplina, con tanta entrega para poderle servir a todos los que lo escuchan, lo escucharán más adelante. Doctor Adrián, mil y mil gracias. Nos ha dejado un eco de precisión en los conceptos que bien trató. Lo mismo la doctora Natalia, que ya la conocemos desde tiempo atrás y que es una figura pues fundamental acá en la emisora. Freddy, pues a usted lo distingo desde hace mucho rato y hemos compartido esa teología, la filosofía y muchos otros aspectos propios de las ciencias sociales, como el derecho hace parte de las mismas. Nos hemos integrado, repito, a través de distintos programas. Finalicemos con una frase muy corta: darle a cada quien es subjetivo, pero no darle no es objetivo. Mil gracias a todos y en una nueva oportunidad nos veremos en todo su derecho. Gracias, Germán, por este programa. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos